El día de hoy estaremos hablando acerca de lo que significa estar bajo el poder del Espíritu Santo. Bajo el poder del Espíritu Santo. Y la siguiente semana estaremos hablando de lo que significa estar en el poder del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre bajo el poder del Espíritu Santo. Ahora, debemos entender que el Espíritu Santo nos fue dado para estar permanentemente con cada uno de nosotros, para enseñarnos y para recordarnos todas las cosas. Pero nos fue dado a nosotros, ¿sabes?, en la misma medida que le fue dado al Señor Jesús. Si tú y yo entendemos esa parte, con solo esto que yo te dijera en esta tarde, te aseguro que tu vida sería transformada y tu vida sería totalmente diferente. Si tú supieras, o si tú entendieras que el Espíritu Santo te fue dado en la misma medida que le fue dado al Señor Jesús. Porque uno podría decir, bueno, el Señor Jesús era Dios mismo encarnado y entonces le fue dado un poder superior a cualquiera de nosotros. Pues no, el mismo Espíritu Santo que estuvo sobre Jesús está sobre ti el día de hoy. Él está sobre ti, tú estás bajo su poder. Entonces, lo mismo que Jesús hizo estando en esta tierra, tú lo puedes hacer. Si nosotros entendemos que el poder del Espíritu Santo, su presencia y su persona nos fueron dados en la misma medida que le fue dado al Señor Jesucristo. Pero nos es dado con un objetivo específico. ¿Y sabes cuál es ese objetivo específico por el cual el Espíritu Santo nos fue dado en la misma medida? Es el de actuar bajo su poder como discípulos de Jesucristo. Ese es el principal propósito que Él tiene. Él nos va a ayudar a alcanzar el propósito que Dios planeó para tu vida. Así que Él te fue dado con el objetivo de que tú y yo podamos actuar bajo su poder, impactando a todos aquellos que están alrededor de nosotros. Así que Dios te va a ayudar a cumplir tu propósito, el propósito que Él puso en tu vida y no uno distinto. Escuché o leí apenas en esta semana una frase de Marcos Brunet que me hizo reflexionar. Y él decía: tu peor fracaso, escucha bien, tu peor fracaso es que tengas éxito en algo que Dios no te mandó a hacer. Ese es el peor fracaso, el que tú te sientas exitoso en algo para lo cual no fuiste creado. El Espíritu Santo te fue dado para cumplir tu propósito, no un propósito distinto. Porque cada uno de nosotros tenemos un propósito de parte de nuestro Dios. Hay propósitos generales, sí, hemos estado hablando de ellos, de la delegación con influencia que el Señor dejó a sus discípulos y cómo cada uno teníamos que caminar siendo un reflejo de Él, impactando a las naciones, llevando el evangelio. Esos son propósitos generales. Pero hay propósitos específicos. Yo recuerdo hace un momento en alguno de los que fue bautizado, el día de hoy le dijo o le reveló su propósito específico. En uno de ellos, no recuerdo ni siquiera qué le dijo, pero sí sé que en uno de ellos el Señor le dijo: este es tu propósito. Así que cuando tú conoces tu propósito, es más sencillo que tú llegues a Él. El Espíritu Santo te fue dado para ayudarte a cumplir ese propósito. Te voy a pedir que me acompañes a Juan capítulo 20, versos 19 al 23. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. El Espíritu Santo también te fue dado para ayudarte a que esas cuestiones o situaciones que pueden estar en tu vida que te limitan en tu actuar sean quitadas de en medio. Los discípulos, ¿dónde estaban? Estaban escondidos. Y ellos conocían lo que Jesús les había dicho. Ellos sabían de la resurrección. Sin embargo, estaban escondidos por miedo a los judíos.
Y tiene que venir el Señor Jesucristo otra vez en medio de ellos y decirle: paz a vosotros. Porque ellos tenían una situación de temor en sus corazones que les impedía hacer lo que habían sido encomendados a hacer. ¿Ok? Dice en el verso 20: y cuando les hubo dicho eso, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les vuelve a decir: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo también os envío. Y ya hablamos de esto, ya hablamos de la delegación con influencia, de lo que el Señor estaba haciendo. Él estaba encomendando a sus discípulos para que fuesen y alcanzaran a las naciones. Pero en el verso 22, que es donde quiero hacer un énfasis en esta tarde, dice: y habiendo dicho eso, después de que Él les dice paz a vosotros, dice que Él sopló. ¿Qué sopló sobre ellos? El Espíritu Santo. Entonces no solamente quita la condición que hay en ellos, que los estaba limitando y que los mantenía ocultos, porque ni tú ni yo hemos sido diseñados para estar ocultos, porque si tú y yo somos luz y debemos ser luz, dice que la luz fue diseñada para ponerse en un lugar alto, no debajo de la mesa ni debajo del almud, sino tú y yo debemos ser luz en medio de las tinieblas. Entonces ellos estaban escondidos, era como estar reteniendo esa luz que había llegado a sus vidas. Entonces viene Jesús y sopla y les dice: recibid el Espíritu. ¿Y sabes qué puedo entender cuando Jesús hace eso? ¿Sabes qué es lo que estaba soplando en ellos? Estaba impartiendo vida. ¿Qué sucedió en el huerto del Edén cuando el hombre es creado? El hombre es creado de la arcilla o del barro, y tiene que venir y soplar sobre él, y sopla vida. Cuando Jesús está soplando sobre ellos, está impartiendo esa vida que ellos necesitaban para poder caminar en lo que el Señor los estaba encomendando a hacer. Es decir, estaba impartiendo de lo que había en él hacia los discípulos. Él estaba impartiéndose a sí mismo en ellos. Les está dando de sí mismo a ellos. Por eso sopla. Está soplando sobre ellos. Y esto es a nivel de transferencia, es decir, tú y yo necesitamos ser preparados, necesitamos ser moldeados, pero también necesitamos lo que Jesús tiene o lo que Jesús es. Así que al momento en el que Él sopla, está transfiriendo lo que Él mismo es, de tal manera que los discípulos no iban a tener estorbo como Él no lo tuvo. Estaba dándoles lo que estaba en Él para que ellos pudiesen hacer la obra que estaban siendo llamados. Ellos creyeron en el Evangelio, ellos creyeron en la verdad y vinieron a la vida. La palabra de Dios infunde aliento en nosotros. Su palabra es viva. Cuando Él habla, cuando Él imparte, entonces la vida de Dios viene a ser parte de nosotros mismos. Ellos están pasando en ese momento, yo podría verlo de esta manera, están pasando de muerte a vida. Está siendo impartida en ellos o impartido en ellos un renacer espiritual. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cómo es que nosotros pasamos de muerte a vida? Tenemos, como los discípulos, que creer en el Evangelio, pero tenemos que creer en el sacrificio. Tenemos que creer y confesar lo que Jesús hizo en la cruz, su muerte, su sepultura y su resurrección. Y es algo que los discípulos no estaban teniendo en ese momento. Si ellos hubiesen entendido que ya Jesús había ido a la muerte, que Jesús había pasado por la cruz y que había resucitado, ellos no estarían ocultos en ese lugar, porque tenían la revelación. El problema es que cuando tú y yo no tenemos la revelación de Jesucristo, estamos como esos discípulos. Estamos escondidos y no queremos hacer
lo que el Señor nos ha mandado a hacer por miedo. ¿A qué? Al que dirán, miedo a que me critiquen, a que me juzguen, a que me excluyan. Hay diversos miedos que pueden estar. Lo que tú y yo necesitamos es la revelación de Jesucristo en nuestro interior. Y esa revelación la trae el Espíritu. Por eso Jesús sopla sobre ellos el Espíritu, para que la revelación de Él mismo cobre vida en ellos y los haga renacer espiritualmente, y ellos puedan entonces caminar en aquello a lo que el Señor los había llamado. Dice la palabra en 1 Corintios 15:14: si Él no hubiera resucitado, vana sería entonces nuestra fe. Necesitamos fundamentar nuestra fe en la verdad del Evangelio. Su muerte, su sepultura y su resurrección están trayendo un entendimiento a nuestra vida de que si Él resucitó de los muertos, entonces no hay ningún poder que pueda retenerlo. No hay nada que pueda estorbarlo, ni nada que pueda estorbarnos a nosotros de igual manera. Fíjate la autoridad que les da. A quienes remitiereis los pecados les serán remitidos. Estamos ahí en Juan 20, en el verso 23. Y a quienes se los retuviereis les serán retenidos. Está yendo mucho más allá que en otros pasajes y les está dando una autoridad. Al soplar lo que Él tenían la misma autoridad de conducirlos al perdón de los pecados. ¿Qué dijo Jesús cuando bajaron al paralítico? Cuando lo bajan por el techo, ¿qué le dice a ese paralítico Jesús? Aparte, le está diciendo: tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil? Decirle: tus pecados te son perdonados. Estaba conduciéndolo hacia la salvación. Lo mismo que nosotros estamos siendo encomendados es a llevar la luz para que las personas sean capaces de rendirse ante Jesucristo y entonces sus pecados sean perdonados. Ve la responsabilidad que tú y yo tenemos de exponer a las personas a la verdad del Evangelio, y que la verdad cobre vida en ellos y ellos tengan un renacer espiritual. ¿Qué pasará si tú y yo retenemos los pecados a las personas? No es que tú lo hagas, pero si tú no actúas haciendo lo que fuiste encomendado a hacer, de alguna manera estás reteniendo, porque no estás exponiendo a las personas al Evangelio, a la verdad, para que sus pecados sean perdonados. ¿Qué responsabilidad tendremos? ¿Por qué crees que Él sopló? De tal manera que ellos iban a ser encomendados a ir hasta lo último de la tierra, para llevar el Evangelio, para llevar la verdad, para que tú y yo alcanzáramos la salvación. Si ellos no hubiesen salido de la región donde ellos estaban, ¿hubiera llegado el Evangelio a nosotros? No hubiera llegado. Y entonces nuestros pecados, ¿qué hubiera pasado con ellos? Estarían retenidos por una responsabilidad que ellos no habían cumplido. No te está diciendo que tú vayas a decirle a una persona: ok, te perdono tus pecados. Eso no es lo que está diciendo la palabra. Pero tú tienes la capacidad de acercar a las personas al Evangelio si es que el Espíritu de Dios mora en ti, si Él está sobre ti, habilitándote y capacitándote para que tú puedas exponer la verdad del Evangelio y a través de esa verdad estés haciendo lo que Jesús hizo, soplando vida en cada persona. Tú tienes, tal vez hoy no captas todo lo que te estoy diciendo, pero si tú y yo entendemos, si esa revelación cae en nuestro corazón, tú y yo vamos a actuar de una manera diferente, porque entenderemos no solo lo que tenemos, sino la gran responsabilidad que hay sobre nuestros hombros
de llevar la verdad y de ser luz en medio de las tinieblas. En Hechos capítulo 1, en el verso 6 empieza diciendo: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo iba a venir sobre aquellos que tenían que iban a recibir esa responsabilidad para llevar el evangelio, pero era una presencia que iba a estar sobre ellos de manera permanente desde ese momento y hasta el cumplimiento de su propósito. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa es nuestra esperanza. Nosotros no estuvimos en ese momento cuando fue tomado en esa nube, pero tenemos la misma esperanza, porque conocemos la verdad, conocemos la palabra que ha llegado a nosotros, y la palabra es muy clara, está diciendo: así como se fue, Él vendrá. Así que nuestra esperanza y nuestra confianza está en la palabra de nuestro Dios, en esa palabra que el Espíritu revela y establece en nuestros corazones. Así que si tú y yo estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, debemos mostrar esa alegría. ¿Qué habrá pasado con los discípulos cuando lo vieron irse? Pues desde luego que tal vez ha de haber causado tristeza en ellos. Por un lado, porque ya estaban acostumbrados a que Jesús era el que hacía las cosas. ¿Quién sanaba? ¿Quién levantaba a los muertos? ¿Quién liberaba a los endemoniados? ¿Y ahora quién lo hace? Jesús. Ya no está. Tú no lo viste en la nube, pero tienes que creer a la palabra. No está físicamente. El Espíritu Santo está ahora sobre nosotros para que tú levantes muertos, traigas a libertad a los cautivos, para que sanes a los enfermos y para que les lleves vida. Eso es lo que tú y yo ahora hacemos. Entonces yo digo, los discípulos o las personas que estaban ahí viéndolo, seguro se entristeció su corazón, pero más allá porque no fuera a estar con ellos, era porque les quedaba ya la responsabilidad. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues Jesús fue muy claro, les dijo: ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. ¿Y qué es un testigo? Yo oí en alguna ocasión a alguien que dijo: un testigo es alguien que vio y oyó, y entonces puede testificar de lo sucedido. ¿Tú has visto obrar a Jesús? ¿Has visto a algún muerto resucitar? En lo espiritual sí. Nosotros vimos un casi muerto, casi resucitar. Una persona que se accidentó en nuestra casa y que estaba, pero el poder de Dios se manifestó ahí. Así que nosotros hemos visto el poder de Dios. Yo he visto el poder de Dios en muchas ocasiones, por mucho tiempo, y el poder no cambia. El poder de Dios está ahí y se quiere manifestar. Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Que si tú y yo estamos esperando a que las cosas sucedan por sí solas, no van a suceder. Pero tú y yo tenemos al Espíritu que está sobre nosotros para hacer la obra que el Señor nos ha mandado a hacer. ¿Cuántos de ustedes, a través de sus manos, el Señor ha obrado? ¿Puedes levantar tu mano? Bien alto. No estés como esos discípulos temerosos que estaban escondidos en ese cuarto. Son muchos, gracias a Dios. Puedes bajar tu mano.
Gracias a Dios porque a través tuyo es que el Espíritu quiere manifestarse. El poder de Dios quiere impactar. Pero si tú y yo estamos reteniendo el poder, porque el poder ya está sobre ti, si tú y yo estamos reteniendo el poder, estamos reteniendo pecados en las personas. No estamos llevándolos y acercándolos a la salvación. Así que hay una gran responsabilidad. El Espíritu está sobre ti. En Hechos 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, se está cumpliendo lo que el Señor les dijo. Les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Llega el día del Pentecostés y estaban todos unánimes juntos. ¿Dónde estaban? Estaban reunidos todos juntos. No esperes que el Espíritu venga sobre ti estando en tu cama y no estando reunido aquí el día domingo, porque el Señor quiere manifestarse donde está la congregación. Son principios que tú y yo debemos entender. Estaban todos unánimes juntos y dice: de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Puedes leer esa palabra? Asentándose sobre cada uno de ellos. Y sabes, asentarse es establecerse con la intención de reposar. ¿Qué pasa con el Espíritu? Se asienta sobre cada uno de ellos para establecerse y reposar en ellos, y que ellos pudieran salir y actuar en consecuencia de las palabras que Jesús les había dicho. Pero fíjate que dice: no solamente el Espíritu reposa sobre ellos o se asienta sobre ellos, sino que dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y cuando todos ellos fueron llenos, quiere decir que fueron influenciados por el Espíritu. Tú me dijiste hace rato que el Espíritu hace la obra. ¿Sí? ¿Sigues en lo dicho? ¿O retiras tus palabras? Las recoges. Ellos fueron influenciados por el poder del Espíritu y les fue suministrado a través del Espíritu Santo, estando asentados sobre ellos. Les suministra todo lo que era necesario para cumplir la delegación con influencia que Jesús les había dado a cada uno de ellos. ¿Qué tipo de influencia les dio el Espíritu? Les da poder, pero les da la capacidad de penetrar. Te hablé de esto apenas. En el mundo de las tinieblas, pero también penetrar, escucha bien, penetrar el mundo espiritual donde está la fuente de lo sobrenatural. ¿Sí entendiste bien lo que acabo de decirte? El Espíritu Santo viene y se asienta y trae una llenura en cada uno de ellos y les suministra o les establece a cada uno lo que era necesario para llevar a cabo la tarea que les fue encomendada. Y la capacidad que les fue dada fue de penetrar en las tinieblas o en la zona espiritual de maldad. ¿Cómo vas a sacar a las personas del cautiverio si no tienes la capacidad de penetrar en las tinieblas? Pero no solamente les da esa capacidad de penetrar ese mundo de las tinieblas para sacar a las personas a la luz, para liberarlas, sino que te da la capacidad de penetrar el mundo espiritual donde está la fuente de lo sobrenatural. Si entendemos eso, porque yo creo que no, si lo entiendes, si sabes a lo que me estoy refiriendo, tú puedes penetrar los mismos cielos.
a través del Espíritu. Y el Espíritu lo que hace es conectarte a la fuente de lo sobrenatural, desde donde el poder fluye. Tú puedes sanar en tus propias fuerzas a alguien. Tú puedes levantar un muerto. Bueno, levantarlo así, sí. Pero que viva. Tú puedes liberar a una persona, desarraigar sentimientos de su corazón. No, nosotros en nuestras fuerzas no podemos hacer eso. Pero si estamos conectados a través del Espíritu a la fuente de lo sobrenatural, entonces su poder fluye, su poder se establece y las cosas suceden a través tuyo. Porque tú puedes penetrar esa realidad sobrenatural a la cual nosotros hemos sido llamados. ¿El Espíritu Santo reposa sobre ti? ¿Sí reposa sobre ti? Te puedo invitar la próxima vez que vaya yo a un hospital y tú vas a orar por los enfermos. Yo ahora me voy a convertir en aquel que solo consigue el pase para que tú entres a terapia intensiva. Hay una oportunidad de ir a orar por una persona la próxima semana en Puebla. Así que si tú crees que el Espíritu de Dios reposa sobre ti y que tú has sido habilitado y capacitado para que vayamos y sanemos a esa persona antes de que sea intervenida quirúrgicamente, vas a acompañarme. Vamos a ir a ortopedia y el Señor va a levantar a esa persona. Si es que el Espíritu de Dios reposa sobre ti y si ya está depositado en ti todo lo que Él necesita darte para que tú hagas la obra que Él te ha mandado a hacer. Así que tú y yo podemos tomar de la fuente de lo sobrenatural para impactar la esfera de lo natural, que es donde nosotros nos movemos. Quiero terminar con Hechos 2, 16 al 18. Y viene lo más interesante. Así que presta oídos a lo que te voy a decir. Dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, Hechos 2, 16 al 18. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. ¿Sobre quién? Sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? ¿Cuántos de ustedes quieren ver profetizando a sus hijos? ¿Cuántos quieren ver a los jóvenes de esta iglesia viendo visiones? Visiones celestiales. Se ríen, pero es la verdad, hay que aclarar. Visiones de parte del Señor. Dice: y vuestros ancianos soñarán sueños. Algunos de nosotros ya soñamos. O sea que ya el Señor nos está diciendo ancianos. Dice: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Cuando está hablando acerca del derramamiento del espíritu, está diciendo: otorgaré mi espíritu y los cubriré de manera intencional. ¿Cuántos sabemos que Dios es un Dios intencional? Dice: yo voy a derramar, es decir, voy a otorgar mi Santo Espíritu y los voy a cubrir de manera intencional. Quiero darte un ejemplo de lo que sucede cuando el Espíritu cubre a alguien. Y es un ejemplo que cuando yo lo leí, y eso me lo estaba diciendo hace rato el Espíritu, no es algo que yo trajera escrito en mis notas, de verdad que me voló la cabeza. ¿Sabes cuál es el mejor ejemplo de cuando el Espíritu cubre a una persona? ¿Cuál te imaginas tú que sea el mejor ejemplo? Bíblicamente, claro. Daniel en el foso de los leones, no.
Incorrecto. Bueno, esa es una historia que te gusta, pero no es la... ¿Sabes cuál es? Pregúntame. ¿Cuál? Es María, la madre de Jesús. Dice Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué pasó ahí? El Espíritu Santo vino sobre ella y la cubrió. ¿Y qué produjo ella? Bueno, ¿qué se produjo a través del Espíritu Santo en ella? Vida. Y una vida eterna. Una vida que no se agota, una vida que no se acaba, una vida que está en ti. Ese para mí es el mayor ejemplo, y cuando yo lo leí dije: es cierto, Señor. El Espíritu vino sobre ella como está sobre nosotros y la cubrió, y lo que ella hizo fue algo sobrenatural, porque lo que se manifestó a través de ella fue la vida misma que venía a este mundo a traer la salvación y la redención. Así que si tú y yo creemos realmente que el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros y se ha derramado como esa cobertura sobre cada uno de nosotros, lo que vamos a producir cada uno de nosotros es lo mismo que produjo en ese momento María: es vida. ¿Qué pasa en los procesos de enfermedad? La enfermedad es muerte. Así que si tú sanas a una persona, estás produciendo vida para acercarla a esa persona. Las personas que viven en opresión o en cautividad, ¿tú crees que eso es vida? Están en áreas y regiones de muerte. Pero si el Espíritu está sobre ti y te cubre, entonces tú vas a producir vida. Y las personas están siendo sacadas de las mismas entrañas del infierno a la vida gloriosa que Dios quiere depositar en cada uno de ellos. Así que hoy te llevas un principio clave en tu vida. Tú y yo caminamos bajo el poder del Espíritu Santo con una cobertura sobrenatural de manera intencional sobre cada uno de nosotros, lo cual produce a través de nosotros la vida misma de Dios siendo impartida a otros. Así que la responsabilidad como que de alguna manera es compartida, si es que tú dejas que el Espíritu Santo fluya a través tuyo. Pero tú eres responsable no solo de hacer la obra que Dios te ha mandado a hacer, sino de no interferir en el poder que Dios ha desatado en esta tierra a través tuyo para impactar a las personas.